Rafael Belaunde, el líder del Partido Libertad Popular y ex candidato a la presidencia de la República, ha tenido la amabilidad de venir a acompañarnos esta mañana aquí en Ar de Troya. Y yo quiero agradecerle, en realidad públicamente, por su espíritu democrático, por alentarnos a todos, a los electores, a ser conscientes de la importancia de discernir, de diferenciar entre lo que es un ruido que tanto daño hace a un país resquebrajado políticamente desde hace mucho tiempo y la necesidad que tenemos de prestar mucha atención a los dos que ahora están pasando a una segunda vuelta, no por medio de un trámite fraudulento, sino de elecciones limpias, irregulares, en algunos aspectos, sí, por supuesto, pero limpias, para votar de la mejor manera. Y el voto es a conciencia, obviamente. Gracias por estar acá, señor Belaunde. Juliana. A ver, la OMP ya tiene que dar mañana los resultados del conteo al 100%, pero está en 98.4, creo, Paso Tortuga. Paso Morrocoy. Bueno, es por la cantidad de actas que se han observado y que tienen que resolver los jurados electorales especiales, pero si uno ve el agregado, este proceso electoral ha tenido menos mesas no instaladas que el de hace 5 años. De acuerdo. Es decir, hace 5 años dejaron de votar más personas que ahora. Por la pandemia. ¿No? Y no se instalaron muchas mesas, claro, no se instalaron en el interior y por eso no hubo tanta chilla ni tanta laraca. Hoy algunas mesas no se instalaron en San Isidro y es gran noticia. Pero si este proceso ha sido más transparente, más democrático y con menos anomalías que el de hace 5 años, esa es la verdad. La única intentona fraudista que hay hoy en día es la de Renovación Popular y el señor Rafael López Aliaga, que quiere desconocer la voluntad electoral de los más humildes, que es la que se ha reflejado a partir de las mesas que quieren anular, que son las que tienen las actas 900. ¿no? Claro, que son su fetiche, de No, 900 para arriba, claro, que son aquellas que son instaladas estratégicamente en los lugares más alejados. Más alejados, donde Sánchez gana por 70, 80, 90%, como hay mesas en San Isidro, donde López Aliaga, inexplicablemente para mí, con un porcentaje similar. Pero esta narrativa del fraude primero ha ido mutando, ¿no? Primero, el primer revés que tuvo fue las mesas que votaron el día siguiente. Claro. Ahí López Aliaga no quedó primero. Nieto quedó primero porque además ya había un sesgo, ojo, ya se conocía quedó el flash. segundo, Keiko él quedó tercero. Después, las mesas que se instalaron tarde, entonces la gente fue a votar, pero no volvió. Porque no, cuando ya no volvió. Pero no se les el ausentismo negó, no ha sido no mayor. se les negó el derecho a votar. No, y el ausentismo, si tú ves cuánta gente, uno diría, bueno, entonces el ausentismo de esas mesas que abrieron tarde tendría que haber sido muchísimo mayor que el ausentismo de las mesas que abrieron a tiempo. Y no es así, es prácticamente lo mismo. La diferencia no llega ni a 2%. Entonces, la narrativa de las mesas y el millón de personas que fueron a votar y las mesas no habían abierto, y que por eso ha perdido Rafael López Aliaga, ese argumento también se cae porque cuando uno ve el ausentismo de las mesas, resulta que es el mismo que una mesa que abrió, entonces, que abrió horario normal. Entonces, solo les queda ahora irse contra los más humildes, las mesas en las zonas alejadas, y quieren tirarse abajo la voluntad popular de esas personas que tienen el mismo derecho que cualquier otro vecino. Pero eso es gravísimo, porque además eso nos convertiría en una anarquía. No, y es digamos, yo creo que el señor López Aliaga tenía una alta probabilidad de estar en la segunda vuelta, probabilidad que él ha erosionado a pulso, difamando, insultando, llamando asesina, terrorista, comunista a periodistas que no pensaban como él. Mandando, perdón por la expresión, a la mierda a gente al interior del país. Bueno, entonces, uno tiene que hacerse responsable de sus actos. Y yo creo que la principal razón por la que él no está en la segunda vuelta y no va a estar en la segunda vuelta es él. Yo creo que si nos fuéramos a nuevas elecciones, le iría peor de lo que le ha ido ahora. Él ha tenido muchos errores. Creo que personalizar la vacancia a Gerí, que devino en el retorno de Perú Libre a través del señor Balcázar, fue un error estratégico. Creo que Keiko Fujimori supo capitalizar eso y oponerse. Y él, bueno, ha tenido una campaña pues muy llena de adjetivos y descalificaciones hacia todo el mundo.
tirado pues difamaciones con ventilador a todo el mundo. Pero además lo más increíble es que no termina de entender que si realmente hubiese existido un fraude, una trampa, es decir, la adhesión de diferentes protagonistas de un proceso electoral para desconocer la voluntad popular, él no hubiera arrasado en Lima. Y en Lima él gana. El único lugar donde gana es Lima. Pero por otro lado Y ni siquiera en todos los distritos populosos. No en todos los distritos, no en todos los distritos, de acuerdo, pero gana en Lima en más general, en pobre el conteo el distrito, general. menos votación tiene él, ¿no? Sí, claro, porque además siempre ha tenido un discurso bastante violento y clasista que golpea al peruano más humilde. Es muy clasista y muy racista. Y Pretender misógino. anular ahora las mesas donde la gente más humilde de las zonas más alejadas del Perú han votado. Ok, pero ¿qué va a pasar? Porque el Jurado Nacional de Elecciones No. ha dicho, ok, hacemos una auditoría, pero no ahora porque estamos en medio de un proceso. Lo dijo ayer Burneo en el Congreso. Pueden hacer, el proceso es un proceso transparente, con menos anomalías que hace 5 años. Anomalías que han tenido mayor resonancia porque se han producido en la ciudad. Yo creo que sí hay margen para mejorar. Me parece que es una locura tener 3 organismos constitucionalmente autónomos y que conduzcan las elecciones. Debería ser un organismo, me parece, por ejemplo, en el año 80, en el año 85, que las elecciones las conducía el jurado, digamos, había un responsable. Es mucho más fácil una rendición de cuentas. Me parece que en general todo el sistema electoral es muy enmarañado, muy confuso, muy enredado. Y yo creo que hay espacio para mejorar eso. Pero de ahí a decir que hay una voluntad fraudista, la única voluntad por desconocer los resultados de las elecciones es la de él y Claro, la de su partido. Porque además la pregunta que yo me hacía antes de entrevistarlo es, los más preocupados desde el día 1 en, digamos, los resultados del flash electoral y que por último hubiesen tenido más argumentos para salir a decir fraude, fraude, por pura piconería, hubiesen sido los que quedaron en puestos mucho más abajo que López Aliaga. Nieto, ¿no? Yo creo que Nieto sí podría decir, oye, porque... O López Chau. Sí, El aire, por favor. Yo creo que si las elecciones se hubiesen producido una semana después, seguramente Nieto estaría peleando con Sánchez el pase a la segunda vuelta. ¿Nieto con Sánchez o Nieto con Fujimori? No, estaría Fujimori, yo creo que ya estaba fija sí, de todas maneras, pero después Sánchez con quién. Yo creo que si las elecciones eran un poquito más tarde, iba a ser Sánchez con Nieto. Yo creo que López Aliaga ha estado en un espiral descendente y la verdad es que no existe pues ningún la base de la democracia es que se respete la voluntad popular, nos guste o no nos gusten los resultados. De acuerdo, pero sí. Entonces no hay ninguna evidencia de ningún fraude. En todas las elecciones hay mesas que no se instalan. Es un país pero complejo. Reconoce que lo de Lurín, San Juan de Miraflores y Pachacamac fue un escándalo. Sí, o sea, bueno, con un depósito en Lurín. Es que ahí algo pasó con esta empresa Gala. Muchos Gala. cambios. Antes eran las Fuerzas Armadas las que distribuían el material electoral. También ha habido todo un tema. Antes los votos se destruían y solamente se transportaban las actas. Ahora los votos hay que preservarlos. Y son muchas autoridades metidas en lo mismo, ¿no? Yo creo que el esquema que había con la Constitución del 79 era más claro, era más fácil. Creo que la ley electoral es muy mala. Y entonces tenemos que tener un sistema más simple, más fácil de auditar, pero yo creo que no hay ninguna evidencia de fraude ni nada que deslegitime el resultado que han tenido. Bueno, es una reedición de la elección de hace 5 años. La señora Fujimori con el delfín, digamos, del señor Castillo. De acuerdo. Pero es la misma elección, lo que no tiene que sorprender porque si nada estructural ha cambiado en el Perú en estos 5 años. ¿Por qué tendríamos que tener un resultado diferente? Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Hoy ya empieza la marcha en cualquier momento, están los buses preparados para invitar a aquellas personas que se suman al fraudismo y esto, yo creo... Con el aval de la municipalidad, me parece lo que ha hecho la municipalidad de violando Lima, el principio de neutralidad de una manera grotesca, pornográfica. Vergonzosa, el papel del alcalde de Lima convertido ya en el portapliegos del señor López Aliaga. Me parece que es una cosa de espanto e ilegal, ¿no? Ilegal. Pero ¿dónde está el Jurado Nacional de Elecciones? Lo que pasa es que lamentablemente pues, muchas autoridades se dejan amedrentar, avasallar y se intimidan. Entonces yo creo que parte fundamental de la democracia también es
tener autoridades y tener operadores y políticos que no se dejen pues arrinconar ni callar por el que grita más o el que tiene más poder político. La verdad de las cosas es que Renovación Popular está usando su maquinaria y su poder político para subvertir la voluntad popular. Entonces, y eso sí es fraude. Por eso, ¿y qué va a pasar cuando OMPE salga a decir, a ver, señores, ya están los resultados al 100%, ¿ok? Esto se va a poner peor. Keiko Fujimori debería estratégicamente salir con un mensaje a favor de la democracia, que además sería poco creíble porque la principal fraudista fue ella que empezó con todo este discurso del 2021. Yo creo que ella lo que quiere es no cuestionar mucho lo que dicen los votantes de López Aliaga porque necesita, esos votos. Entonces va a decir que está a favor de la auditoría, porque ella sabe, como sabemos todos, que no ha habido fraude y que una auditoría solo ratificaría los resultados que hay ahora. Y me parece que ella ha manejado, yo diría que de las 4 campañas que ha tenido, esta es la más astuta, la más inteligente. Bueno, experiencia tiene. ¿No? En la que él tiene y en la que tiene mejor pie para ganar. Y obviamente ella tiene que decir que se adhiere a cualquier recuento porque sabe que no tiene nada que perder ahí. Pero yo creo que ella sabe plenamente que no ha habido pues, ningún fraude, ¿no? El fujimorismo es muy fuerte en el Perú, pero más fuerte es el antifujimorismo. Sí. Y por eso es que le ganó desde un Antauro Humala hasta un Pedro Pablo Kuczynski, Ollantumala, pasando por PPK, Pedro Castillo y de pronto ahora Sánchez. Pero la pregunta es esa. Sánchez funge de Castillo. Para mí no solamente es bastante más inteligente que Castillo, sino mucho más intrigante, convenido. Mucho más astuto, pero es mucho más ideologizado. A eso voy. Y mucho más radical es mucho más que Castillo. Radical. Porque además su postura ideológica es muy personal. La de Castillo era alquilada. Lo pusieron como monigote porque Cerrón no podía postular. Castillo era un dirigente, digamos, que logró arrinconar a Patria Roja, al SUTEP. Claro. Era muy hábil, pero no estuvo en Perú Libre, en Perú Posible. Sí, claro. Originalmente, venía del grupo Chacano. ¿No? Entonces, acá es otra cosa. Roberto Sánchez, él estuvo en los mítines del MAS en Bolivia, en Cochabamba con Evo Morales. Es decir, él tiene una formación ideológica, marxista, mucho más radical, y lo que de hecho se ha rodeado de la parte más radical del castillismo, ha sumado a Antauro Humala. Entonces, es un movimiento políticamente mucho mejor organizado, ideológicamente mucho más definido, y para mí me parece extremadamente peligroso, ¿no? Pero así es la democracia. Y tendrá que ganar el que consiga más cantidad de votos. Pero aquí hay algo que muchos decíamos y nos dicen, claro, ahí están los pro vacancia, los vacadores. No, pero el sistema tal cual no lo ha establecido el Congreso actual, lo que hace es que los presidentes puedan durar 4 meses o máximo 3 años si tienen la suerte de Dina de decirle chicheño, ¿no?, al Parlamento, que es una locura. Pero, claro, si entra Keiko Fujimori, con todas las mentiras que nos ha dicho los últimos 15 años, ¿cómo creerle que realmente va a gobernar 5 años, más aún cuando dice que lo que quiere hacer es un copy-paste del gobierno de su padre? Y si entra Sánchez, eso me parece un error brutal, ¿no? Y si entra Sánchez, ¿a Sánchez usted cree que lo van a dejar gobernar más de 3, 4 meses? Yo creo que como el Senado es el que decide al final, así es. Y tal como está compuesto el Senado, yo no creo que la señora Fujimori, si se quiere quedar, se pueda quedar. No tiene la forma de hacer las reformas constitucionales para que eso sea posible. Y creo que por el lado de Sánchez, las locuras que dice tampoco las va a poder hacer, porque no hay... ni asamblea constituyente, ni nada. No hay, ¿no? Entonces yo creo que esos temores hoy están más lejos que hace 5 años, y yo creo que hay otras consideraciones que hay que tener. Yo creo que el Perú tiene que ir a un proceso de crecimiento económico, pero aprendiendo de los últimos 30 años, ¿no? Que solo hacer crecer el PBI no resuelve pues, los problemas estructurales del Perú, ¿no? Sobre todo sociales. Claro, porque si tú resulta que en el corredor minero, por donde baja el 40% del cobre, una madre familia tiene que meter el rebaño a su casa para no congelarse en la noche, mientras cohabite la mayor riqueza con la mayor pobreza del Perú en la misma área geográfica, el país va a ser pues ingobernable. Entonces hay una deuda social que se tiene que saldar, y solo se puede saldar si el país crece económicamente promoviendo la inversión. Entonces, estos conceptos que se han visto como opuestos, tener un gobierno agresivo en lo social,
y un gobierno agresivo en el crecimiento son complementarios. Necesitas las dos cosas y eso es lo que es muy difícil de explicar y eso es lo que no se ha entendido. Y por otro lado hay que hacer un esfuerzo muy serio. Este Congreso ha sido nefasto en promover, se ha dedicado a promover intereses mercantilistas, en darle a grupos de poder ventajas tributarias, exoneraciones, mientras que a un comerciante de la sierra sí lo obligas a pagar y a Es que ahí someterse está. a toda la rigurosidad del sistema tributario. De acuerdo, pero personajes como usted que defiende los derechos humanos, que entiende de la enorme deuda que tenemos con un porcentaje enorme de la población que ve cómo se enriquecen frente a sus ojos, mientras ellos no tienen ni siquiera para el Claro, caldito de es que papa no para hay- los hijos, pero también defiende la inversión extranjera, la propiedad privada. Claro, pasa a ser lo que un ha caviar, faltado, un tibio. no hay competencia. Pues en el Perú no se promueve la competencia, se promueve el mercantilismo, la ayuda política para que las utilidades se hagan en la antesala de los ministerios y no en el fragor de la competencia del mercado. Entonces hay que fomentar más competencia, más libertad económica, más facilidad para emprender y más facilidad para que los peruanos del interior participen también del mercado. Yo creo que eso es lo que no... Y bueno, hay un tema muy profundo que es lo que se llama la productividad. Una persona que nace en la costa y se educa en la costa y tiene acceso a las postas médicas de la costa va a tener una productividad mucho mayor que una persona que nació en Mazocruz o que nació en Atalaya o que nació en Chumbivilcas. Entonces, en tanto el Estado peruano no sea capaz de darle también a las personas que nacieron en zonas alejadas por un accidente del destino, tengan la chance de participar del sistema, Bueno, pero va a haber una a ver, fractura pues muy de profunda. acuerdo, ¿y cómo no va a haber una fractura si tenemos ahora a un ex candidato que no asume su pérdida, su derrota y arremete contra esa población que usted menciona? Los de la mesa, 900 Claro, es puntos. profundamente clasista y racista. Totalmente. Entonces, ahora lo que nos queda es un Roberto Sánchez y una Keiko Fujimori. Y uno dice, ¿no? ¿Por qué si nos hemos quejado tanto en los últimos tiempos de terminar votando por el mal menor? Y esta vez, a diferencia de otras, y por primera vez en la historia política nacional, hemos tenido 35 candidatos a la presidencia de la República, que quedaron 34 porque murió uno de ellos, y habían opciones. ¿Por qué se votó como se votó? Hoy, Bueno, digamos, el pacto un mes después, ¿cuál es su conclusión? Bueno, de los 5 primeros, 3 son del pacto de por estos ¿no? O sea, los 3 primeros Sí, claro. son partidos con representación. Eso es yo creo que tiene que ver con el diseño del sistema electoral. Ahora, es una realidad que el fujimorismo ha construido y en eso la señora Fujimori tiene un mérito que no se puede dejar de reconocer. Ha logrado construir un partido mucho más sólido. Uno lo ve, los congresistas que llegan con ella son muy pocos los que se van. Es un partido organizado, no cabe ninguna duda. Y después hay el sector para quienes el modelo económico no ha funcionado, que Castillo lo supo aglutinar. Y creo que el gran mérito de Sánchez es haber evitado que ese descontento se disperse en muchas candidaturas y capitalizarlo él. Me parece que ha sido muy hábil, sobre todo porque él cuando fue parlamentario se abstuvo en la vacancia, es decir, no defendió a Castillo. No lo defendió. No lo defendió. Y después ese mismo Congreso, al que todavía él pertenece, lo defiende de una denuncia constitucional, porque él era Claro, le ministro han cuando se salvado la anuncia el vida. golpe de Estado. Le salvaron la vida los mismos que Porque ahora le tendría hacen la que guerra. sí, entonces, pero es evidente que él es una persona con mucha astucia, con muchos recursos políticos, es un político de oficio. Y bueno, ahora vamos a tener que nuevamente pasar por una alternativa pues compleja. Porque el hecho es, uno puede no ir a votar viciado, pero uno de los dos va a ser ganar. presidente. Sí, te guste o no sea, con tu voto, sin tu voto. De no acuerdo. no hay alternativa. Por eso que yo, la vez pasada apoyé a Keiko Fujimori. ¿Y se arrepiente como Marisol Precedo? No, siempre que me han preguntado no me arrepiento porque al final mis principales temores con Castillo, que era un gobierno muy inepto en lo económico y que termine vulnerando el orden constitucional, ocurrieron. Pero el orden constitucional lo ha vulnerado al final Fujimori. No, los claro, últimos 5 pero años. primero él hizo este golpe absurdo, tonto, que no tenía ninguna chance, pero quiso subvertir el orden constitucional. Ahora habrá que ver, es un nuevo proceso. Yo creo que si no se entiende
que para que el modelo económico funcione tiene que funcionar en todo el Perú, vamos a estar cada 5 años en lo mismo. Entonces, yo quiero escuchar un mensaje en ese sentido. ¿Cómo vamos a reconciliar el Perú? ¿Cómo vamos a integrar el Perú? Se va a hacer una comisión de la verdad para estudiar y de esclarecer lo que pasó en Ayacucho, lo que pasó en Puno, o se va a reprimir y negar, como hace el señor Rospigliosi, respecto a las matanzas. O sea, ¿no está seguro de que vaya a votar usted por Keiko Fujimori? No, no estoy seguro. ¿Podría No. votar por Roberto Sánchez? No, eso sí estoy seguro, porque yo no creo que el Perú tenga que ir a una asamblea constituyente. Creo que hay cambios que hacer en la Constitución que tienen que ver con fomentar más competencia, combatir los monopolios, los mercados concentrados, el mercantilismo. Pero ahí estoy a favor de la inversión privada. Creo que los contratos ley han sido una buena cosa en idea, ¿no? Ahora, claro, la corrupción los ha infiltrado, pero yo creo que el Perú, un país del tamaño del Perú, que es un país de 34 millones de habitantes, la única vía que tiene para crecer es la inversión privada y venderle al mundo a 5.000 millones de personas. Y para eso necesitas convocar la inversión, un gobierno que promueva la inversión, el crecimiento económico. Pero si recibes la plata y con esa plata te dedicas a dar prebendas a los grupos de poder, ocurre lo que ocurre ahora, que la mitad a un tercio del Perú siente que el modelo no le funciona. Es decir, acá se queda el hueso y la carne se va para la costa. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Tú ves cómo es la infraestructura en la costa del Perú, han mejorado muchísimo las grandes irrigaciones que han hecho posible la costa, pues. La agroexportación, todo Pero es la no costa. es lo mismo la sierra, pero tú la vas selva. a la vía Los Libertadores, Así como es. está el día de hoy, toda la semana se muere gente. Es una carretera que parece sacada de la guerra de Rusia con Ucrania. Y está hace 3 años así. Y ni qué decir, bueno, la vía que va, no sé, de Mazamari a Atalaya o de Juliaca a Sandia, todo eso está abandonado. O de Bagua y Masita. Todo eso está abandonado hace lustros. Es decir, el Perú, hay una buena parte del Perú cuya infraestructura, y no solo la infraestructura física en cuanto a puentes, carreteras, reservorios para la agricultura, sino la infraestructura educativa, la infraestructura en salud, todo eso está tirado al abandono. Y usted es experto en todo lo que tiene que ver con infraestructura, vivienda y demás. Y de hecho, en su campaña se dedicó a sacarle lustre, obviamente, al tema que mejor conoce. Pero fue un error entendiendo que la preocupación principal del ciudadano de a pie es, o era, escuchar mensajes, propuestas que vayan por el tema económico, pero sobre todo por la lucha contra la criminalidad. ¿Hoy lo ve como un error? No, bueno, yo creo que la campaña al final ha implosionado y han habido muchos errores. Yo creo que los principales míos como, digamos, para gobernar tienes que ganar primero las elecciones y para eso tienes que persuadir al elector. Si no puedes comunicar bien tus ideas y tus planteamientos, tienes un primer problema. Y después está el hecho que uno piensa como piensa. Entonces yo no puedo renunciar a mis ideas. Y lo que creo que ha pasado es que nos hemos quedado sin base electoral porque, digamos, la derecha me ha visto muy caviar y lo que se conoce con el voto caviar me ve muy de derecha, porque yo creo que en esos dos pilares, en el crecimiento basado en la inversión. Sí, pero es que el centro no se acepta. El centro no se acepta. Pero pues. me parece que Nieto sí logró concentrar. Me parece mucha gente que votó por PPK, por ejemplo, ha terminado votando por Nieto. Es decir, él ha tenido una habilidad política de la que yo he carecido o que carezco. Y fue un error entonces, ya que habla de, digamos, cosas que faltaron, errores que se cometieron. Reventarle tanto cohete en el debate a Belmont además dejó varados a sus votantes, nos ha dejado un grupo ahí de congresistas que nadie conoce y se ha ido el hermano a hacer ejercicio. Sí, no, pero lo que se ha querido venderle a la ciudad de Lima es que el señor López Aliaga ha sido un gran alcalde y la verdad es que ha sido de los alcaldes de menor ejecución de obra desde que fue alcalde el señor Jorge del Castillo, que era un país pues quebrado. Pero el Belmont hizo mucha obra física, eso es una realidad, así como hizo Andrade, así como hizo Castañeda, así como hizo Susana Villarán. Esa es la verdad. Después el señor Muñoz hizo menos y este señor López Aliaga no ha hecho nada. Entonces, la mayoría de los que ha mencionado sí. Yo quería probar. Obra, pero con robo. Roba, pero hace obra. Bueno, sí, ese es un mal endémico.
que no siempre ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, mi abuelo fue presidente del Perú 2 veces y murió muchísimo más pobre de lo que entró a la política y no tuvo estas persecuciones ni investigación. O sea, se puede hacer política sin robar, digamos. No es, es decir, debería ser lo natural, lo normal, no es lo que hemos tenido por infinidad de consideraciones, más que nada porque la política ha ido espantando a la gente más proba, pero tiene que haber un esfuerzo y uno se da un contrapié, un contracebolazo. Al final es la población pues la que elige. Entonces yo en ese sentido me siento tranquilo con lo que hemos hecho. El soberano es el elector. Y si no te dan los votos, bueno, no hay que picarse. De acuerdo. Bueno, Nieto, perdedor también, Mesías Guevara, Alfonso López Chao, Marisol Prestello, se han reunido, han tenido un par de conversaciones, parece que van a hacer una alianza, ¿no? Sin tener, obviamente, el poder, pero sí representación por un grupo de electores que estuvieron con ellos. ¿Usted integraría? No, yo no me he reunido con nadie. Yo creo que lo primero... se tienen que declarar los resultados oficiales, ver en concreto qué es lo que proponen, qué esfuerzo van a hacer los candidatos que van a pasar a la segunda vuelta, que son Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El centro va a ser lo que defina, es decir, quién tiene la capacidad de conquistar mayor parte del centro, porque está claro que el grueso del elector del centro a la derecha se va a ir con Keiko, del centro a la izquierda se va a ir con Roberto Sánchez. Y el 70% ¿no? de la población varada. Y ese centro que quiere que la economía crezca, pero también quiere ir a una posta médica y que tengan medicamentos, ir a un colegio. Los demócratas sociales, ¿no? También llamados caviares y terrucos. Sí, pues todo está lleno de etiquetas, ¿no? Es que ese es el problema. Usted lo ha dicho, todo está lleno de etiquetas. Se ha reducido. Eres un rótulo. Un rótulo. Y ya nadie se preocupa en el contenido, sino se centran en la etiqueta. De acuerdo, totalmente. Y yo creo que mientras tenga una tribuna para expresar mis ideas y tratar de persuadir en lo que hay que ir, no vamos a ser un país próspero si no somos un país unitario. Para ser un país unitario, quien nos gobierne tiene que ofrecer un proyecto de país que involucre a todos o a la gran mayoría de los peruanos. ¿Y aceptaría algún cargo en un eventual gobierno de Fujimori, por ejemplo, ministerio? Veo difícil, ¿no? Porque yo también, digamos, sumado a todo esto, también tengo una actividad empresarial, también tengo una carga familiar que atender. Pero todo lo iba a dejar en stand-by para ser presidente. Un ministro gana más que presidente, ¿ah? Bueno, ahora no sé, no es un análisis. Dina se encargó de yo tengo una actividad empresarial pues que próspera, me va bien, pero más que eso es, con Roberto Sánchez no me vería, y la verdad que también las acciones pues tienen consecuencias, ¿no? El papel de la bancada fujimorista, del fujimorismo, los últimos 5 años ha sido lamentable. Entonces yo lo vería muy difícil, no me atrevería a decir nunca más volvería a ser ministro, pero lo vería... ¿Deberían de firmar hoja de ruta? Yo creo que sí. Yo creo que tiene que haber un compromiso más amplio, que aglutine, que integre a más peruanos. Yo creo que se tiene que masificar el gas de camisea por el sur andino, así no sea empresarialmente negocio. Para eso existe el rol subsidiario del Estado. Creo que hay justicia para que la población del sur, donde está el gas, se beneficie del gas, ¿no? Y yo creo que tiene que haber un esfuerzo, un compromiso por la inversión, sobre todo en infraestructura de salud, en infraestructura educativa, porque tenemos que ser un país mucho más unitario. El país no puede funcionar solamente desde Ica a Piura. De acuerdo. No, totalmente de acuerdo. Pero no, ya en realidad las cartas están sobre la mesa. Cada 5 años va a ser una moneda al aire. Bueno, ahora, si sacan a Balcázar, que ya tiene, según Ilich López, las firmas para la censura, estaríamos hablando de 9 presidentes. No, eso es una locura. En una década. Pues es una locura. Lo han obligado a comprar unos aviones, a mi entender, innecesariamente. ¿Pero dónde se ha visto eso? ¿No? Está bien que sea un títere del señor, pero una cosa es un títere y otra cosa es ya Nos han embutido 3.500 millones de dólares en aviones. Sí. En un momento que el Perú realmente no los necesita. Y ese es el problema, pues el lobby, la presión política
a la clase política, ¿no? O la presión en los intereses comerciales y la enorme permeabilidad que ha tenido el Congreso para festinar privilegios a grupos de interés, ¿no? Y como viene la mano, mucho no va a cambiar, desgraciadamente, el panorama, ¿no? Pero deberían de recibir sus credenciales los ganadores, virtuales senadores y diputados de Renovación Popular. Rafael López Aliaga ha dicho que él no, que sea su accesitario. Pero a ver, tampoco lo debería hacer Norma Yarro, Muñante, porque si lo que te ha llevado a conquistar un puesto ha sido un trámite fraudulento, tramposo, entonces, ¿cómo es que te reconoces como senador o diputado? Bueno, están aceptando el veredicto de la OMPE, ¿no? Así es, por eso. Es una Es incongruente. Así es una incongruencia en los términos, ¿no? Pero el único fraude que hay en marcha hoy es el que quiere hacer Renovación Popular y Rafael López Aliaga en contra de la voluntad, y esto es lo más grave, de los más pobres, de la gente más alejada, pretendiendo anular las actas de las mesas donde la gente más humilde del Perú ha votado, ¿no? Una pregunta, si no hubiese sido Sánchez, sino López Aliaga, quien pasara a una segunda vuelta con Fujimori, ¿hubiera votado igual por Fujimori? O sea, para mí, y esto lo declaré, las dos principales amenazas para la economía y para la institucionalidad democrática, para mí siempre han sido Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez. Ok, ¿y Rafael López Aliaga versus Sánchez? Bueno, muy difícil de elegir. Yo creo que los dos son los extremos que se terminan juntando. No creen en la propiedad privada, no creen en la institucionalidad, no creen en la separación de poderes, no creen en el respeto a los contratos. Me parece que terminan siendo esencialmente lo mismo. ¿Va a continuar usted haciendo política desde alguna trinchera? Sí. Yo creo que en un país como el Perú, si alguien tiene algo que decir o cree que tiene alguna idea que es propositiva, yo creo que hay que poner el hombro. Digamos, los empresarios contribuyen esencialmente pagando sus impuestos, pero yo tengo la inquietud por tener una opinión, por hacer oír mi voz, y en tanto tenga una tribuna como la que me estás dando tú ahora, encantado de poder hacerlo, ¿no? ¿Volvería a postular? ¿2031 Muy se ve como difícil, candidato? ¿Por no, qué? No, primero hay... Keiko ha postulado 4 veces, No, de repente esta vez gana. yo creo que uno hay que quererlo de una manera y estar... No, en fin, también hay uno... Yo, por ejemplo, soy una persona que sé agregar, generar valor, generar riqueza, pero para ser presidente primero tienes que ganar una elección y para eso necesitas otro set de habilidades que, a juzgar por los resultados de esta elección, yo carezco. Yo tengo buenas aptitudes gerenciales, ejecutivas, tengo mis ideas económicas y sociales muy, muy claras, pero también es un mundo, pues, aparte el Sí, tema pues, de la campaña, la ¿no? política es un tema de piel también, ¿no? Y es un tema de, bueno, en fin, de personalidad y un tema de ambición, ¿no? Yo creo que Fernando Belaúnde o Alan García tenían la misma Keiko Fujimori, que está por 4ª vez postulando. Tienes que quererlo seguramente más que cualquier otra cosa, ¿no? Y yo no sé si esa ambición tan desmedida por el poder termina siendo buena al final, ¿no? Yo creo que es bastante contaminante. Mire usted, sin contar a su abuelo, cómo terminaron los otros dos. Sí, entonces yo, en fin, me voy satisfecho. No tengo mayor reproche. Los errores los hemos cometido nosotros, la falta de haber podido profundizar más con nuestro mensaje. Y lo que ocurre es también al final... El electorado se decanta, pues no se va a dividir en 37, ¿no? Entonces se va decantando en un puñado y lo demás sí, pues pero es peligroso ¿no? también. 6 partidos políticos con representación en el próximo Congreso, 6 nomás. Sí, ahora, y ahí empiezan a formar grupitos que van a ser 2. Varios de los líderes de ahí ya tienen poco techo, ¿no? Gente de 75 años para arriba, que lo que también es preocupante. Si uno ve... Nieto creo que tiene 75, López Chau me parece que tiene un poco más. De los políticos estelares, la que tiene más techo es Keiko, ¿no? Le está haciendo campaña la chica. No, pero Marisol también, yo creo que ella ha tenido no solamente una votación importante, sino tiene un mensaje, ha calado en la población, ojalá que logre reinscribir su partido. Va a ser muy difícil poder reinscribirse ahora, ¿no? Sí, va a ser mucho más complicado que antes.
Pero en fin, yo creo que si el Perú logra tener un quinquenio de crecimiento económico, pero que a la vez, tiene que ser una mezcla, diría yo, de lo que fue el gobierno de Humala en lo social, como fue el gobierno de Alan García II en lo económico, ¿no? Que pueda conjugar, no sacrificar una a costa de la otra. Gracias por haber venido y muchísima suerte, señor Belaúnde. Muchas Un gracias, placer haberlo Juliana. tenido Un gusto en estar el acá. programa. Queremos demócratas, queremos gente que sume, señores, a esta coyuntura tan difícil en la que estamos realmente entre la espada y la pared. Siente que ya no escucha como antes, vamos con publicidad. Si a veces le cuesta seguir las conversaciones en Audifón, puedes encontrar la solución. ¿Cómo? Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, que mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente, eso es lo maravilloso, recibe seguimiento profesional. ¿Para qué? Para una mejor adaptación. Puedes agendar tu cita de manera muy sencilla, por llamada telefónica o vía WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. Hoy día he estado bien buena gente, no les he estado pidiendo like, porque en realidad hemos señor la pauta con tanta información, más entrevista, que ya ni el tiempo me alcanzó. Pero si pueden, ya saben ustedes que ese dedito para arriba no los hace pobres y mucho menos a mí rica. Así que gracias por vernos. Compartan este programa con los amigos, sobre todo con los enemigos. No me interesan los insultos, ya sé de dónde vienen y de la clase de gente, ¿no?, de un nivel de pobreza moral realmente apoteósica, que son los que están atrás de esas trincheras abusivas, violentas, que desgraciadamente se permiten porque nadie fiscaliza nada en la internet. Así que a mí no me preocupa, en serio. Ustedes compartan nomás y que pongan ahí todo lo que quieran escribir. Cuídense mucho. Chao.